que se me está olvidando. Entonces, ahora sí. Bienvenidos a la parte número 2, porque la parte número 2 de verdad no se grabó. Entonces ahora sí voy a empezar. Ok, entonces comentábamos que realmente el unknown tienen cierta similitud con el español, pero que realmente hay características que los hace diferentes. Mientras que unknown, como lo comentamos, permítame un momento. ¿Pueden bajar, por favor? Mientras que unknown tiene que ver con lo que viene, más bien, habla sobre que sí, yo soy quien realiza la acción o alguien realiza la acción, tiene que ver mucho con, ¿cómo se llama? Con lo que viene después, ¿de acuerdo? O sea, hace énfasis en el tema, por eso se llama topic, ¿no? O sea, como topic market o topic particle, etcétera, ¿no? Entonces, realmente tiene como un sentido más sobre la oración que sobre el sujeto, ¿de acuerdo? Mientras que I y K tiene un poco más que ver con el sujeto tal cual, es decir, quién realiza la acción o qué realiza la acción o cuál realiza la acción, ¿de acuerdo? Es por eso que generalmente en preguntas, pero sobre todo en respuestas, se tiende a utilizar yoga, porque en las respuestas me pueden preguntar por alguien o por algo o por algún lugar. Entonces, es ahí la gran diferencia. Comentaba que también, por ejemplo, Chonen Adanimnida, por ejemplo, genera mucho contraste, por ejemplo, cuando nos presentamos, porque es como querer resaltar, ¿de acuerdo? Eso es algo importante. Y entonces, esto fue lo que no grabé en la sesión pasada, que tenía que ver con las preguntas y las respuestas. Que, por ejemplo, en el libro viene algo así, que dice como Ikosun kudu ibnika, Ikosun kudu ibnika. Esto es un zapato, unos zapatos, un par de zapatos, que también puede escribirse como Ikosun kudu yayo, pero si ustedes se dan cuenta, en la respuesta viene como kuduga animnida, o de la otra forma que habíamos comentado, es kuduga anieo. Entonces aquí entra un dilema porque uno tendría en la pregunta una partícula y en la respuesta otra partícula. Y eso puede generar un poco de conflicto porque, ¿cómo se llama? Pues tenemos dos partículas dentro de la misma, el conjunto de frases. Pero si nosotros analizamos esta última parte y junto con la parte primera que comentamos, hace un poco de sentido. ¿Por qué? Porque la pregunta en realidad, si nosotros vemos aquí la partícula un, está aquí, está asociada con el sustantivo icot, es decir, con el sustantivo esto. Entonces, en esta parte, el tener icot, no estoy considerando que eh, sea lo principal esta cosa, porque de entrada ni siquiera sé qué es. Estoy preguntando qué es, estoy diciendo, oye, ¿esto es un zapato? Entonces el un me dice, sí, esto es el sujeto, pero lo que me interesa saber es lo que viene después, acerca de qué tienes que ver esto. Y entonces lo que viene después es la pregunta, oye, ¿qué hay acerca de esto? ¿Es un zapato? Entonces por eso, ikosun kuduibnika, ikosun kuduyeo, ¿de acuerdo? Porque estoy poniendo énfasis en la oración, ¿no? Por eso se llama topic, tema, ¿de qué estoy hablando? Mientras que la respuesta sí te exige de quién estás hablando. Necesitas el objeto al que estás haciendo referencia, independientemente de, ¿cómo se llama? Si, si, si es la respuesta correcta o no. Un favor, si alguien del grupo les puede decir que entren al link de Zoom de ahorita, no el de la clase pasada, por favor, porque dicen que no pueden entrar, pero pues no soy yo. Y bueno, y entonces aquí lo que nos está interesando no es la sentencia, es decir, no es la oración, sino es el objeto, es de quién estamos hablando. Y entonces en este caso estamos hablando de zapatos, y por eso aquí en la respuesta no viene kudunun, viene kuduga, ¿de acuerdo? Ese kuduga nos está diciendo pon énfasis en los zapatos, independientemente de que la respuesta, como se puede ver aquí, es negativa, ¿no? Entonces está diciendo, no, no son zapatos. Entonces es exactamente lo mismo, el sujeto sigue siendo los zapatos, pero, a diferencia de la pregunta, aquí nos enfocamos en quién, en la respuesta, obviamente. Entonces, fíjense que aquí hay una diferencia muy clara
o muy marcada entre la partícula un o nun y la partícula i o ga. Y por ejemplo aquí si yo pongo kudu ga ni o, pues es la otra forma de ponerla. Ya lo habíamos comentado, entonces aquí no hay ningún problema. Esa fue la controversia que venía en el libro, ¿no? Que dicen, oiga, profe, pero es que en el libro viene una y como respuesta viene otra, ¿no? Entonces realmente va por ahí. Ahora vamos a ver, ¿cómo se llama? Dos ejemplos de cómo las diferentes partículas, esto lo voy a tener que repetir, lo siento para los que ya estuvieron, bueno, todo lo estoy repitiendo, lo siento para los que ya estuvieron, donde vamos a ver cuál es el contexto de la oración, ¿de acuerdo? Y cómo las partículas juegan con esa parte. Por ejemplo, si yo digo 오늘은 날씨 좋네요, este de choneo, ahorita si quieren lo voy a cambiar porque hace ratito les causó un poco de ruido. Perdón. Lo voy a poner como 좋아요. Entonces aquí tengo tres palabras sencillas. 오늘 de hoy, 날씨 de clima. Insisto, no es clima, es tiempo, pero por practicidad le llamaremos clima. Y 좋아요, ¿cómo se llama? ¿Qué significa que es bueno? ¿De acuerdo? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos, en este caso, la partícula un en hoy. ¿Ya ven? 오늘은, aquí, ¿no? 오늘은. ¿Por qué digo orun? Porque acuérdense que el pachín se recorre y eso es algo que hemos comentado varias veces, ¿no? Y entonces aquí la partícula, estamos hablando del topic o de la partícula que tiene que ver con el enunciado. Y entonces lo que está diciendo es que estamos hablando de hoy, particularmente de hoy. Pero hay que ver qué es lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando, pero tiene que ver con el hoy. Y en este caso, ¿qué es lo que tiene que ver con el hoy? Pues que el clima es bueno. Y entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que no necesariamente el clima, porque realmente no me interesa tanto el clima, pero estoy hablando de que hoy es bueno. ¿Qué es bueno? Pues el clima. Pero estoy poniendo más énfasis en el hoy para ver la sentencia del otro lado. Si yo lo hago, es decir, énfasis en el hoy y no en el clima. Si yo lo hago al revés, 오늘 날씨가 좋네요, o en este caso 좋아요, pasa al, fíjense que son las mismas palabras, pero simplemente estoy poniendo énfasis en ga, en el 날씨. Y en este caso yo tendría 오늘 날씨가 좋아요. En este caso, en el hoy, o sea, en el día de hoy, pueden haber muchos factores, muchas cosas. Pero de todas esas cosas, de todos esos factores, los que me interesan más, o lo que me interesa más, es el clima. ¿Por qué? Porque la partícula acá me está diciendo, oye, pon atención aquí, análisis. Y entonces tendría, 오늘 날씨가 좋아요. Estoy diciendo que de todas las cosas, no necesariamente todo, pero al menos el clima es bueno el día de hoy. Fíjense cómo es prácticamente la misma expresión, pero tiene un contexto diferente. Entonces, realmente no, ¿cómo se llama? No hay que pelearse con una o con otra, ¿no? No va a perder mucho contexto el que escriban 오늘은 o 날씨가, ¿no? Incluso yo ponía como ejemplo que pueden poner ambas. 오늘은 날씨가 좋아요. En el día de hoy, el clima, o sea, específicamente en hoy, lo que más me interesa es el clima. Una cosa importante que no repetí la clase pasada, si tuviéramos que poner una jerarquía de importancia, el ga y el i tienen mucho más peso que el un o nun, ¿de acuerdo? Pero fíjense que las dos pueden convivir juntas sin ningún problema. Realmente es una cuestión de adaptarnos al idioma que estamos estudiando y no pensar que realmente el hecho de que sea una partícula que identifica el sujeto sea algo que me cause conflicto al tener dos cosas para lo mismo, porque sí, son dos cosas para lo mismo, pero tienen conceptos diferentes, ¿no? Por ejemplo, ponía otro ejemplo que era 어제는 수업이 재밌었어요. Oye se refiere al día de ayer. 수업 se refiere a la clase. Y 재밌어요 o 재밌다 es como interesante o divertido. Entonces, de igual manera, puedo juntar las dos y decir 어제는 en el día de ayer, o sea, del día de ayer, y veamos lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? 수업이. Pon atención al 수업, que sería la clase. ¿Qué pasó con la clase? ¿Qué nos interesa de la clase? 재미있었어요. Es decir, fue divertida. Ahorita no se enfoquen tanto en el por qué soy yo o esas cosas, porque es gramática un poco más compleja, pero, ¿cómo
¿cómo se llama? Pero aquí lo importante pues es lo otro, ¿no? Lo del y lo del i, ¿no? Y que realmente fíjense que este caso es un caso muy contrario, ¿no? Aquí tiene nun y ga aquí tiene i, pero sigue teniendo el mismo significado. Me parece que alguien iba a preguntar algo porque se escuchó una voz de robot de ahí, pero no sé quién fue. ¿Alguien fue? ¿No? ¿Nadie? Ok. Yo había puesto un ejemplo un poco más complejo. Pero bueno, lo voy a comentar. Por ejemplo, este de na는, yo. Oma es de mamá. 제일 좋은 사람이 significa la mejor persona o la más buena, una muy buena persona. Y 생각해요 es pienso. Y entonces fíjense que aquí también están nun aquí y ga acá. Y no hay ningún problema. ¿Qué estoy diciendo? 나는, yo. Y luego 생각해요, yo pienso. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Cuál es la idea central? ¿Cuál es el objeto del que yo estoy hablando? Pues oma, porque aquí tiene la partícula ga. Entonces fíjense que a pesar de que el nun se está refiriendo a yo como sujeto, en realidad la importancia reside en la mamá, en este caso por la oración, ¿no? ¿Y qué tiene la mamá? Pues lo que sigue. 제일 좋은 사람이 es la mejor persona o es una persona muy buena, la persona más buena, ¿no? Entonces yo pienso que mi mamá es la persona más buena. Y entonces fíjense que aquí coinciden las dos, ¿no? Coinciden tanto nun como ga, ¿no? Y que incluso con eso, pues nosotros podemos, y que en ocasiones pueden coincidir, ¿no? Y no va a pasar nada. Aquí puse muoga, no sé por qué, porque realmente pude haber puesto mu, ot, acá dijo, mu y muoshi, por ejemplo. Muoshi 좋아요, 이것은 좋아요. ¿Por qué había puesto el moga? Ah, ya me acordé, por la partícula. Entonces, por ejemplo, aquí, a pesar de que mo este, es un acortamiento de mod, ¿no? Y entonces yo puedo decir moga, en este caso la partícula es ga, estoy haciendo énfasis en el que, estoy diciendo que es buena, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, ikosun, dice que deje entrar a Marisol, pues que entre. Ah, ya los vi, lo siento, no los había visto. Entonces, ikosun, en este caso, fíjense que ahora tenemos la partícula un, y en este caso sería esto, y veamos qué es lo que viene, ¿no? Pero pues, a lo mejor no sé bien qué onda, pero lo que me interesa es saber si es bueno, qué es lo que viene después, ¿de acuerdo? Y entonces aquí no hay ningún problema entre que se peleen esas dos, ¿no? O sea, también pueden estar en el mismo lugar o no, una u otra, y tienen el mismo significado. Pero como ya vimos, sí el contexto cambia un poco, ¿de acuerdo? O sea, sí cambia dependiendo de lo que se quiera expresar. Míralo, es mi gato. Fallas técnicas. Entonces, realmente esa son como las consideraciones básicas de las diferencias entre i y ga. Entonces, en resumen, y con un nun habla sobre la oración en general, por eso se llama topic, porque habla sobre el tema de lo que se está hablando, que sí, yo soy el sujeto, 저는, yo por ejemplo, pero que sí me interesa saber lo demás. 이름이 아담입니다. Entonces, 저는, sí, yo, pero lo que me interesa es lo demás. ¿Qué es lo demás? 이름은, perdón, 아담입니다, ¿no? 저는 아담입니다. Mientras que los otros tienen énfasis en el objeto, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, decía el de mori, que era cabeza, y apuda, que es doler. Entonces yo digo, moriga apayo, moriga, la cabeza que me duele, pero el énfasis está en la cabeza. Quiero hacer énfasis en que aquí hay un problema. Ya lo que viene después, pues es un poco, no indiferente, pero lo principal es lo que yo estoy poniendo con el ga. Y pues nada, realmente esas son como que las dos controversias que hay por ahí. Habían dicho que el RIL y el UL, realmente esa no tiene conflicto, es mucho más fácil de identificar. Y obviamente pueden coincidir, pueden no coincidir.
pueden haber como frases raras, pero lo que yo les decía que no estaba grabado era que tienen que adaptarse al idioma, no tratar de decir, esto cómo se dice en español, o, ¿qué se llama? O algo así. Realmente basta con que uno sepa que está aprendiendo una lengua diferente y que por ende va a haber cosas que no van a tener mucho sentido en nuestra lengua y no deberían, ¿no? Porque si no, no sería otra lengua, ¿no? Tal vez solo sería otra variante, ¿no? O más bien otro idioma, sería otra lengua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Otra vez? A mí sí me gustaría eso. Creo que eso no sé. Entonces, ¿nadie quiere preguntar nada? Lo digo para dejar de grabar, o también para dejar de grabar y pasar a las preguntas, o algo que tenga que ver con esto. Espero que haya quedado un Yo, poco más... Ok, ok. con respecto a las partículas, cuando hay pachín, ¿cierto? Que sí cambian, Sí, sí, sí. dependiendo, En, eso sí. en la primera parte del video comentaba Ujú. que a pesar de que son 4 partículas, 2 están en un grupo y 2 están en otro grupo. Y ga están en el mismo grupo para lo del objeto, mientras que un y nun están en el otro grupo que es para lo del tema, ¿de acuerdo? Incluso aquí puse, ¿cómo se llama? Un ejemplo, que yo decía que recuerden que si tiene pachín, nosotros vamos a identificar cuál de estas 2 partículas es la que va con el pachín. Ya vimos que es un pachín, vean el video de pachín. Em, por el young, es decir, esta bolita. Esta que está aquí. Voy a escribir aparte. No es cierto, esta no es. Míralo. No la encuentro. Aquí está. Por esta. Esta es la que nos va a determinar. Si tenemos pachín, ocuparemos la partícula que tenga esa. Por ejemplo, esta tiene esta bolita, entonces lo ocuparemos con el pachín. Esta tiene bolita, lo ocuparemos con el pachín. Y aquí puse los ejemplos. Check y sun, ¿no? Una con cada uno un grupo. Y yo comentaba que no sé si esa sea la razón, supongo que no, pero acuérdense que la regla del pachín nos dice que si tenemos pachín y del otro lado tenemos esa young, nosotros tenemos que migrar esa consonante del otro lado al momento de hablarlo. Y entonces en lugar de decir check y como lo tengo aquí, diré chegui, chegui. No, Gerbicho, no. O por ejemplo, si yo tengo... Ay, permíteme que mi gato no sé qué anda haciendo. Ahí está. O por ejemplo, si yo tengo san, que también tiene pachín, no voy a decir san un, sino voy a decir sanen, que es lo que está en verde, ¿no? Entonces, cuando tiene pachín, vamos a ocupar las que tienen ion, las que tienen la bolita. A excepción de una partícula que es wa y qua, pero esa todavía no la vemos. Pero ahorita nos bastará con esas. Las vamos a utilizar más, entonces nos conviene aprendernos esa regla. ¿Sí? ¿Alguna otra? Yo tengo una pregunta, si es que se Sí, puede, sí, acerca adelante. del Topic Marking Particle, que sería el ¿no ve? Ajá. Eh, en caso de que quiera mencionar algo de propiedad o algo relacionado a mí, tendré que decir Chanen, en caso de mi mamá, se tendría que decir Chanen Uma Ka si quiero hablar algo de mi mamá, pero de mi mamá, el mi de propiedad sería del Chanen, que estoy hablando de como el topic, que sería yo, pero en realidad quiero hablar de mi mamá, entonces el gas se utilizaría en ese caso, o Sí, no sé si me quedó claro. sí, sí, sí. Digo, es un Allá. ejemplo muy particular porque tenemos que utilizar el ítago sengake o el ítago mareso. El ítago marada. Por ejemplo, yo puse de ejemplo el verbo pensar o creer. El de yo creo que mi mamá es la mejor persona. Pero también puedo decir, yo, ¿cómo se llama? Mi mamá dice, o más bien yo digo que mi mamá es la mejor persona, también con otro verbo. Pero es un ejemplo muy, muy particular, ¿no? Hay otras formas de decirlo. La más fácil es poner la partícula de pertenencia, que es e. Y yo puedo decir nae o ma. Y ya, mi mamá, ¿no? Por ejemplo. Y ya, nae o maga. Y ya. Entonces, Oh, ya. ahí se puede Gracias, jugar gracias. de varias formas, ¿no? Pero pues en ese caso es un ejemplo muy particular. O sea, nada más era para, en este caso, ver que se puede convivir la partícula un con la partícula gas sin ningún problema. No es precisamente porque así se tenga que utilizar. Eh, por ejemplo, otro ejemplo podría ser, eh, ¿cómo se llama? Por ejemplo, mercado, ¿no? Y, bueno, ya lo detectó.
시장 es mercado, entonces yo puedo poner 시장. Y 시장은, que digo, suena un poco raro, generalmente se agrega la partícula del lugar. Y 시장에는, en ese mercado. Y luego puedo poner taco, pues soy mexicano, entonces... Este es el cuadro total de... Tienes que hacerlo también como para copa del año. acá está. Ok, taco가 맛있다. 맛있어요. 맛있어요. Acá, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Qué estoy diciendo aquí? En ese mercado, en ese tianguis, no sé cómo lo digan en sus respectivos países, en ese mercado, ese es como que el subject, y yo quiero hablar de lo demás. ¿Y qué es lo importante de lo demás? Taco. Taco es taco. Taco가. Entonces ahí estoy haciendo énfasis en taco. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que quiero saber de este taco? 맛있어요. Es sabroso. Que de hecho aquí me equivoqué. Entonces cuando ven el video espero que vean cuando lo corrijo porque es mat. Es con una S nada más. 맛있어요. ¿De acuerdo? En ese mercado el taco es muy sabroso, ¿no? A pesar de que en el mercado realmente no es el sujeto, aquí se está ocupando como sujeto, pero lo que quieres saber de ese sujeto es lo que viene, por eso tiene el nun. Entonces, no hay ningún problema. Insisto, es otro ejemplo de, ¿no? Depende mucho de la estructura de lo que quieras decir, ¿no? O sea, no se rige, solamente va a ser para esto. No, realmente no. Pero, por ejemplo, eso es una combinación muy normal, algún lugar o algún tiempo, y ya luego la partícula asociada al objeto, ¿no? O sea, profe, una pregunta. ¿Qué pasó, bueno? O sea, lo que dice takoga es el ga es el sujeto de lo que se refiere en este caso taco, ¿no es cierto? Sí. Y donde está si sichagenun, Sichangenun. eso, el nun es donde se va a referir a lo que es. ¿Qué significa Sichan es sichanun? mercado. Entonces el taco del mercado. Ajá, exactamente. O sea, en Ya. el mercado, o sea, quiero saber, ¿en el mercado qué? Pues el taco, porque dice tacoga. ¿Y qué hay con el tacoga? Mashisoyo, es sabroso, ¿no? Entonces, en el En el mercado, mercado, pero no es cierto. en el mercado. Ya, Estoy muchas gracias, especificando profe. esa parte, en el mercado, ¿no? Profe, una pregunta. Después de utilizar el Subject Marking Particle, que sería el ga, ¿no? Tendría que sí o sí seguir un verbo, ¿no? Para ver No para que necesariamente, concluya bien. no Por ejemplo, necesariamente. aquí dice mat es sabor, si no me equivoco, y soy yo es de tener. Sí, pero Entonces, mati soy yo significa ser sabroso, y eso es un adjetivo, no un verbo. ok, gracias. Es como, por ejemplo, comentábamos unton hada, que unton hada, unton es ejercicio, hada es hacer. Entonces, ahí como juntos se generan hacer ejercicio, ¿no? Eso está fácil, pero hay otros que sí están un poco raros, ¿no? El ejemplo más básico y claro es sarang hada. Sarang es amor, hada es hacer. Obviamente sarang hada no significa hacer el amor, ¿verdad? Significa amar, ¿no? O sea, como que ahí no se juega con eso. Entonces lo mismo con mashisoyo, perdón, mashisoyo, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de mat pongo mot, eso es como súper genial, súper hello, no sé cuál sea la expresión en sus países. Es la leche en España, no sé. Moshisoyo, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando hablan de los chicos en los doramas, cuando alguien es muy guapo, dicen algo así como, moshizo, ¿no? Como es muy guay, ¿no? Dependiendo de sus subtítulos. Pero fíjense que en este caso mashisoyo o moshisoyo son adjetivos, no verbos, ¿vale? El mismo ejemplo de... bueno, sí, mori apa, sí, eso sí está bien, ¿no? Pero entonces no, ¿cómo se llama? No necesariamente, ¿vale? No necesariamente. Puede ser, ¿de acuerdo? O sea, no es una condición necesaria, pero sí es suficiente, ¿no? Sí está, pues no hay ningún problema. ¿Alguien más iba a preguntar Profe, otra yo tengo cosa? una duda. Sí, yo. Por ejemplo, en esa oración, o sea, si yo le quiero dar el énfasis al mercado en vez del taco, o sea, ¿cómo tendría que hacerlo? Ichi-chan ga. Y al otro ya no le pongo. taco는 맛있어요.
Es al revés, ¿no? Le das énfasis al mercado. De todos los tacos, el que está en ese mercado es el bueno, por ejemplo. Pero es un poco extraño porque casi siempre el énfasis se lo vas a dar a un objeto que puede ser un sustantivo. En el lugar no vas a hacer tanto énfasis a menos que sea una condición muy rara. Y si lo es, no vas a decir un objeto, vas a decir ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si tú describes un lugar por algo muy bueno, tú vas a hacer énfasis en lo bueno de ese lugar, no en el lugar tal cual. Por ejemplo, una discoteca, un club, un antro. El antro es bueno, pero ¿por qué? Por el ambiente, por la bebida, por la comida, por la gente que va, ¿no? Es un poco más raro al revés, ¿no? Es decir, por la gente que va, el mejor lugar está un tanto extraño, yo diría, ¿no? Ok. ¿Se podría utilizar para dar dirección? Sí, sí se podría. Chuso, chuso는. Pero casi siempre es chuso는, bla, 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 bla. Chuso es dirección. Podría ser. Digo, ahí ahora sí que las combinaciones ya depende mucho. Que era lo que yo decía en la clase, en la parte que no se grabó. Es que, pues obviamente no nos vamos a salvar de esto, ¿eh? El hecho de que yo lo comente aquí como una clase especial no quiere decir que ya en el libro no va a volver a aparecer. Al contrario, va a aparecer a cada rato. Entonces se van a ir dando cuenta poco a poco de las posibilidades que tienen estas dos partículas, que son muchísimas. Decir, oiga, se puede utilizar para esto, se puede utilizar para el otro. Pues sí, normalmente sí se puede, ¿no? Obviamente, pues depende del contexto, depende de la oración, depende del tiempo, de la conjugación. Son un conjunto de factores que es muy difícil englobar en una sesión así, ¿no? Por la naturaleza del lenguaje, ¿no? Es como si dijera, no sé, piensen en una palabra que tenga diferentes, que sea polisemia, planta, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿bajo qué contexto puedo usar planta? Bueno, puedo usar planta como maceta, puedo usar planta del pie, puedo usar planta de fábrica. Oiga, profe, ¿y cuándo voy a ocupar una u otra? Pues depende del mismo contexto, ¿no? Depende del contexto y de lo que quieras decir. Me duele la planta del pie, ¿no? La planta está muy pesada. Yo trabajo en una planta. Entonces, obviamente depende de lo que yo quiera comentar, ¿no? Se me va a acabar la sesión. Si quieren hago otra para que vuelvan a entrar y ya nada más hacemos dudas. Si están viendo este video y aún les quedan dudas, pues vengan a la siguiente sesión. Y si no, denle like y esas cosas de youtubers que yo no sé. Porque la siguiente ya no la voy a grabar. Pero los que están aquí, si tienen alguna otra duda, adelante, entren, por favor, para que platicamos un poco más de esto. Y si no, pues hasta aquí le dejaríamos. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar de grabar porque si no se me va a desaparecer solita.